Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de fisiopatología cardiovascular. Hoy vamos a evaluar lo correspondiente a las enfermedades valvulares y las entendemos como todas las modificaciones estructurales que pueden presentar las válvulas cardíacas. Fíjense que en esta condición pueden o no haber síntomas clínicos. Y esto es relevante en medicina porque muchas veces el paciente tiene una condición valvular, no tiene síntomas, y muchas veces en una pesquisa, simplemente una evaluación clínica cardiovascular preoperatoria o simplemente porque el paciente quiere hacer un chequeo general, es cuando se diagnostican estas entidades y el paciente no lo sabía. Debemos entender que la forma en que lo vamos a estudiar va a ser en dos bloques. En primer lugar, el bloque de las válvulas del plano AB, es decir, las válvulas mitral y tricúspide, y luego, por supuesto, lo correspondiente a las sigmoideas, aorta y pulmonar. Comenzaremos por las del plano AB. Dos conceptos importantes. El concepto de estenosis implica un trastorno que impide o dificulta mucho la apertura de las válvulas, mientras que insuficiencia es el trastorno que dificulta la coaptación, y fíjense cómo lo digo, coaptación con P, de las válvulas, muy diferente a la coartación, que implica también un estrechamiento pero de arterias. En este caso, con una P implica a las válvulas. A nivel mundial, desde el punto de vista epidemiológico, la causa más frecuente desde el punto de vista etiológico le corresponde a la fiebre reumática. Eso con el transcurso de los años en los países, por supuesto, avanzados, modernos, ya la fiebre reumática no constituye la primera causa de daño para las válvulas cardíacas. Ahora es simplemente la degeneración valvular, muchas veces propia de la edad. Desafortunadamente en Latinoamérica y particularmente en Venezuela, la primera causa de enfermedad valvular sigue siendo la fiebre reumática. Entonces comenzamos con la estenosis valvular mitral. Entonces, bueno, esta es una situación en donde el paso de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a estar con mucho grado de dificultad debido a la falta de apertura de las válvulas que están implantadas en el anillo mitral. Y aquí vemos una anatomía, a la izquierda en dibujo, a la derecha en la vida real, de la válvula mitral. Ellas se implantan en un anillo y fíjense que tiene dos valvas. Esta que está aquí, que se ve como más ancha, corresponde a la valva anterior, y esta que parece una sonrisita, un labio anchote así, corresponde a la valva posterior, y fíjense que tienen tres segmentos cada una, y hay una comisura anterior, que es esta que dice CA, y hay una comisura posterior, y aquí la tienen. Fíjense, aquí está el área central, que sería la apertura, y por supuesto la valva anterior y la correspondiente a la valva posterior. Eso es lo normal. Fíjense que el área normal, cuando se abre, oscila entre 4 a 6 centímetros cuadrados. Entonces, cuando hay estrechez, una estrechez que disminuye de 4 centímetros hasta 2.5, lo consideraremos leve, moderada cuando llega hasta 1,5 centímetros cuadrados, y severa cuando hay una estrechez del área mitral igual o menor a 1 centímetro cuadrado. En ese caso diremos que es una estenosis valvular mitral
severa. Eso lo determinamos los cardiólogos a través de el ecocardiograma, la situación del plano valvular, y después, por supuesto, es corroborado por vía de la hemodinámica. ¿Qué va a ocurrir cuando existe una estenosis valvular mitral? Recuérdense que en ese orificio estrecho de las válvulas, allí la aurícula tiene que vencer el paso de sangre. Debe tratar de movilizar la sangre a través de ese orificio estrecho. Ese orificio estrecho genera algo que en cardiología conocemos como gradiente transvalvular de presión. Gradiente transvalvular de presión. Entonces, la aurícula izquierda debe vencer ese gradiente transvalvular de presión. Entonces, fíjense, si vamos a la izquierda, por vía de la estenosis se produce una obstrucción del paso de flujo hacia el ventrículo izquierdo, lo cual implica que va a haber trastornos para vaciarse la aurícula. Es decir, que esos 2/3 de vaciado diastólico no se van a producir de primera intención. Es decir, que probablemente, y de acuerdo al grado de estrechez mitral, de estenosis, entonces la aurícula se va a vaciar más bien por vía de la contracción activa. Entonces la aurícula tiene que aumentar su presión y, por supuesto, eso le genera un aumento del trabajo y hay una sobrecarga auricular. Y al haber una sobrecarga para la presión de la aurícula, recuérdense que las paredes de la aurícula, ¿cuánto pueden medir en grosor? 2 milímetros. Ellas no tienen mecanismos de hipertrofia como en el caso de los ventrículos y por lo tanto simplemente se dilatan rápidamente. Debido a que se incrementa la presión de la aurícula izquierda, recuérdense que ella no está sola. Ella está directamente conectada a las venas pulmonares que la comunican con los lechos venocapilares pulmonares. Entonces, ese flujo que viene de los pulmones para poderse drenar a una aurícula que ahora tiene la presión aumentada, bueno, genera que aumente la presión venocapilar pulmonar y eso hace que haya hipertensión arterial pulmonar. Recuérdense que dentro, en los capilares, la estructura histológica es simplemente un endotelio con una membrana basal. No hay músculo como para contraerse y las presiones que se manejan allí dependen de la presión hidrostática y la coloidosmótica, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se incrementa la presión hidrostática y hay edema intersticial y edema alveolar. Es decir, la presión hidrostática supera a la presión coloidosmótica u oncótica. Los lechos venocapilares no están solos. Recuérdense que están conectados al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, para poder eyectar la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, entonces tiene que aumentar sus presiones y eso le genera hipertrofia y luego dilatación. A su vez, como el ventrículo derecho ha aumentado sus presiones, eso genera una carga de presión para la aurícula derecha para poderse vaciar allí y entonces la aurícula derecha debe, por supuesto, también dilatarse. A su vez, la aurícula derecha, como no está sola, sino que está conectada con los sistemas de la vena cava superior e inferior, entonces estos sistemas venosos también deben aumentar la presión para vaciarse a la aurícula derecha y también se va a generar un aumento de la presión hidrostática venosa, pero en este caso sistémica, y entonces va a haber un edema sistémico. Veamos esto de otra manera. Abajo a su izquierda tenemos una aurícula y las válvulas estrechas. Entonces, si hay un aumento en la presión intraauricular, porque tiene que pasar la sangre a través de esto que está aquí, que como dijimos genera un gradiente transvalvular de presión. Bueno, por supuesto, los capilares, como les dijimos, tienen que aumentar su presión para poder vaciar la sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, por lo tanto,
se incrementa la presión hidrostática capilar y le vence a la presión coloidosmótica y por lo tanto sale el líquido primero al intersticio y luego al alvéolo. Entonces se generan edema intersticial y edema alveolar. Por supuesto, eso va a dar signos y síntomas muy importantes: disnea, y cuando usted ausculte y el agua haya pasado los alvéolos, bueno, usted auscultará lo correspondiente a los crepitantes. Ya dijimos que ese sistema venocapilar pulmonar no está aislado, sino que ahora el ventrículo derecho, es decir, este que está aquí, suponiendo que este fuera el ventrículo, esta es la arteria aorta y esta es la aurícula derecha, ese ventrículo derecho tiene que contraerse con más fuerza, puesto que ahora la arteria pulmonar va a aumentar sus presiones para tratar de llevar esa sangre hacia los pulmones. Entonces ahí tenemos la arteria como ha aumentado su presión. Entonces eso genera hipertensión arterial pulmonar. Debido a que aumentaron esas presiones, bueno, el ventrículo derecho tiene que contraerse y ese gradiente aumentado de presión le genera aumento en su grosor y por lo tanto hipertrofia ventricular derecha. Esa hipertrofia a su vez lleva a que el tiempo sistólico del ventrículo derecho sea mayor que el diastólico y por lo tanto el aumento en la presión del ventrículo derecho al final de diástole implique trastornos para el vaciado de la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha tiene que aumentar las presiones para vaciarse al ventrículo derecho. Y recuérdense que la aurícula derecha recibe, como ven en la figura a la izquierda, la sangre venosa sistémica. Entonces, por lo tanto, todo el sistema venoso sistémico tiene que aumentar sus presiones, lo cual genera distensión yugular, aumento de las presiones a nivel abdominal, lo cual implica ascitis, hepatomegalia congestiva, edema testicular y a nivel de extremidades inferiores, edema de miembros inferiores. Entonces usted puede encontrar en ese paciente distensión yugular, ascitis, anasarca, edema en miembros inferiores. Y fíjense que una condición que comenzó por aquí, del lado izquierdo del corazón, fíjense cómo da la vuelta y termina afectando a las cavidades derechas y por supuesto de manera sistémica. Entonces, por lo tanto, esta es una condición bastante importante porque comienza dañando cámaras del lado izquierdo y termina, por supuesto, dañando a todo el mundo. La única cámara que no se ve afectada en esta condición, por supuesto, es el ventrículo izquierdo. Cuando nosotros vemos un paciente en la práctica clínica que nos llega por una estenosis valvular mitral y ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, bueno, ya sabemos que ha pasado muchísimo tiempo, porque fíjense todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista de evento fisiopatológico para que el paciente nos llegue con esta clínica importante. Si nosotros evaluamos a ese paciente y lo auscultamos, recuérdense que una válvula que tiene engrosamiento y estrechez parece también, si lo pudiéramos decir de manera hasta grosera, parecerían las compuertas de la alacena o en la cocina nuestra, serían las dos compuertas y que tuvieran las bisagras un poquito oxidadas. Entonces recuérdense que cuando usted va a abrir unas compuertas así y tienen las bisagras oxidadas, para abrirlas usted tiene que hacer una fuerza y para cerrarlas también. Bueno, más o menos es lo que ocurriría aquí. Simplemente esas válvulas que están allí para abrir no abren completo y les cuesta abrir, es decir, que sería algo más o menos así. Para tratar de abrirse, eso generaría ruido y eso lo conocemos como un chasquido de apertura. Una vez que la sangre tiene que pasar a través de este orificio estrecho, venciendo el gradiente transvalvular de presión, bueno, se genera, por supuesto, un soplo que es proto-mesodiastólico y de primera intención, y en la medida que la estenosis se hace más severa, por supuesto,
se pierde este componente proto y simplemente se queda el soplo mesodiastólico. Y al final, después de ese soplo, por supuesto, si hay una contracción auricular importante y hay cierre importante de las válvulas, existiría algo que conocemos como un reforzamiento presistólico. Esos son los hallazgos más importantes desde el punto de vista de auscultación en el área mitral. Radiológicamente, ¿qué podríamos ver? Bueno, aquí tenemos una radiología normal del corazón. Esto sería lo correspondiente al lado derecho. Aquí estaría la aurícula derecha, por aquí estaría el ventrículo derecho, aquí estaría el ventrículo izquierdo, aquí estaría la aurícula izquierda, después viene el arco pulmonar y arriba el arco aórtico. Y por supuesto, campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo. Recuérdense que cuando nosotros queremos evaluar si un corazón está grande o no, medimos el diámetro total, el diámetro transverso de los campos pulmonares, es decir, desde un borde hasta el otro borde, eso tendrá una medida, y luego medimos el área más ancha del corazón y la división del área ancha del corazón entre esta área ancha de todo el tórax no debe ser igual o superior a 0,5. Si eso da más de 0,5, bueno, simplemente diremos que el corazón está aumentado de tamaño. Y si mide justo 0,5, uno dirá, tiene un corazón de tamaño límite. Si seguimos la fisiopatología, bueno, ya sabemos que van a crecer, de acuerdo al orden que vimos los eventos fisiopatológicos, la aurícula izquierda, a ver hipertensión venocapilar pulmonar y las cavidades derechas. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que de aquí arriba abajo tenemos el arco aórtico chiquitico, casi ni se ve, pero vean que aquí hay una gran insinuación que corresponde al arco pulmonar, es decir, que hay una dilatación pulmonar por hipertensión. Aquí estaría lo correspondiente al arco de la aurícula izquierda, y todo esto que ven aquí es la dilatación tanto del ventrículo como de la aurícula, y por supuesto hay signos de congestión. Uno de los signos de congestión, que fíjense que no se ven aquí a la derecha, es que hacia arriba, hacia los vértices, usted no ve nada de ramaje de el sistema capilar pulmonar, y aquí sí se ve. Entonces eso corresponde por supuesto a hipertensión venocapilar pulmonar y se denomina radiológicamente redistribución de flujo, cosa que normalmente no debe ocurrir. También, como signos propios de hipertensión venocapilar pulmonar, todo este enramaje pulmonar, usualmente hacia el tercio externo de los pulmones, no se ve. En cambio aquí usted apreciará que el ramaje llega casi hasta los bordes, hacia la periferia del campo pulmonar correspondiente. Allí vemos los signos. Fíjense la parte de la hipertensión venocapilar, la congestión del ilio, por supuesto, y cómo se ve el ramaje y los signos de dilatación ventricular. Complicaciones que trae la estenosis valvular mitral, bueno, si se dilata la aurícula izquierda, por supuesto, a nivel de orejuelas pueden producirse fenómenos de trombos por bajo flujo de la sangre allí, y eso implica émbolos potenciales al ventrículo y de allí a la economía sistémica, con lo cual genera ictus o un embolismo sistémico. También por dilatación propia de la aurícula, la dilatación hace que haya una distorsión en la arquitectura de las fibras musculares de la aurícula, y entonces se producen arritmias como la fibrilación o el flutter. Y obviamente la hipertensión venocapilar pulmonar va a generar edema pulmonar y puede hacer que el paciente vaya a la emergencia por signos de insuficiencia cardíaca aguda, y si no se trata rápidamente puede haber la muerte.
La otra condición valvular es la insuficiencia valvular mitral. Entonces, aquí la situación clínica es que la válvula abre bien, pero no cierra de manera adecuada. Aquí tenemos a su izquierda un ecocardiograma, fue invertido para que más o menos pudieran entender. Este es el septum interventricular, septum interauricular. Aquí arriba está la aurícula derecha, aquí está la aurícula izquierda, la cavidad del ventrículo derecho, y aquí más chiquita, la ventrículo izquierdo, y aquí más pequeñita la del ventrículo izquierdo. Aquí estaría la válvula mitral, y fíjense que cuando cierra, uno aplica Doppler color, cuando la válvula cierra, todo este haz que ustedes ven aquí más o menos, con lo que conocemos en cardiología como un mosaico, esto que regresa para acá es porque la válvula no cierra y el ventrículo se está contrayendo y parte de esa sangre se está regresando hacia la aurícula izquierda. Entonces, eso es lo que conocemos como insuficiencia o regurgitación valvular mitral. ¿Qué pasa cuando estas válvulas no tienen una buena coactación y la sangre no solo va a pasar a la arteria aorta, sino que regresa a la aurícula izquierda? Bueno, hay una regurgitación de sangre hacia la aurícula y eso trae como consecuencia que nuestra aurícula va a recibir la sangre propia correspondiente al retorno de los lechos venocapilares pulmonares a través de las venas pulmonares, más la sangre que le regresa del ventrículo izquierdo. Entonces, por lo tanto, no es muy difícil entender que va a haber una sobrecarga de volumen y eso va a hacer que se dilate la aurícula izquierda y rápidamente aumenten las presiones dentro de esta cámara. Claro, no es muy difícil entender que esta sobrecarga de volumen es la que igual va a pasar al ventrículo izquierdo, el cual también se va a dilatar, pero el ventrículo izquierdo no va a tener un flejamiento, un daño que disminuya la fuerza de contracción, porque de primera intención el mecanismo de Frank Starling lo va a compensar. Entonces hay aumento de presión en la aurícula izquierda por sobrecarga de volumen, y eso va a hacer que a su vez, por supuesto, ya ustedes saben lo que viene, que los lechos venocapilares pulmonares, para poderse vaciar hacia la aurícula izquierda, tienen que aumentar las presiones, y ya saben que los capilares, como no tienen mecanismo de defensa, no tienen músculos, simplemente la presión hidrostática aumenta por encima de la presión coloidosmótica, y bueno, ese aumento de la presión hidrostática hace que haya edema intersticial y edema alveolar. Fíjense que son características bastante parecidas a la entidad que vimos previamente, pero en este caso el problema primario es que hay una sobrecarga de volumen. Entonces se genera a nivel pulmonar edema intersticial y edema alveolar, y por supuesto, al haber un aumento en las resistencias venocapilares pulmonares, para llevar la sangre hasta allá, la arteria pulmonar tiene que aumentar su presión. Se genera hipertensión arterial pulmonar y ahora es el ventrículo derecho quien sufre, y por lo tanto tiene que hacer mayor contracción, y eso le genera hipertrofia de inicio y más adelante dilatación del ventrículo derecho. El aumento de la contracción del ventrículo derecho genera un aumento de la presión al final de la diástole, y por lo tanto la aurícula derecha tiene que aumentar su presión para vaciarse, y entonces se genera una dilatación auricular, y a su vez, como la presión intraauricular está aumentada, el retorno venoso sistémico se hace difícil, y por lo tanto va a haber distensión yugular, ascitis, anasarca, edema en miembros inferiores, etc. Es decir, bastante parecida a la clínica a la entidad que vimos previamente. Entonces, cuando el paciente nos llega con estos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, y por supuesto uno ausculta crepitantes, ¿cómo haríamos nosotros para diferenciar que fue estenosis o es insuficiencia valvular? Bueno, por supuesto, para eso existe una gran herramienta que es la semiología, porque la semiología nos va a dar la auscultación. Recuérdense que en este trastorno primario no es para la apertura, sino es para el cierre.
Y una vez que las válvulas cierran en el plano AB, tanto mitral como tricúspide, acuérdense que estamos hablando del periodo sistólico. La apertura de la válvula en la otra entidad era periodo diastólico, aquí es sistólico. Entonces la sangre que va a regresar a través de este orificio que dejan estas dos válvulas, por supuesto va a ser que durante toda la sístole pase sangre por aquí, y entonces eso va a generar un soplo holosistólico de regurgitación que se oculta muy bien en el área mitral y que muchas veces puede irradiarse hacia el área axilar. Soplo holosistólico de regurgitación. Y radiológicamente, bueno, aquí a la izquierda ya ustedes saben, corazón normal. Y fíjense que aquí a la derecha el corazón parece un gran globo. ¿Por qué? Porque recuérdense que en esta condición se dilatan todas las cavidades pulmonares y por supuesto hay una gran congestión venocapilar pulmonar. Y nótese que el arco aórtico aquí está muy aumentado y que el arco pulmonar está muy aumentado y que el arco aórtico, bueno, prácticamente es inexistente. Entonces hay una gran congestión de los ilios de manera bilateral y hay una cardiomegalia global. ¿Por qué? Porque aquí sí se afectan todas las cavidades: ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula ipsolateral. Nótese allí cómo se ha hecho la medición de lo correspondiente a la silueta cardíaca y entonces, por supuesto, cardiomegalia global. Nótese que las complicaciones son bastante parecidas a la de la estenosis mitral, pero esta condición, por supuesto, lleva a que el paciente genere síntomas mucho más rápidamente y los signos de insuficiencia cardíaca suelen ser más severos y el chance potencial de mortalidad es aún mayor. Vamos a detenernos brevemente a evaluar una condición. Fíjense que hablamos de condición porque muchas veces se le da la connotación de una gran enfermedad y no lo es, y es el prolapso valvular mitral. En esta condición las valvas tienen mayor cantidad de tejido elástico y fíjense que cuando cierran eso permite que alguna de estas válvulas o ambas se estiren y fíjense que hagan una insinuación hacia la aurícula izquierda, que sería este arco que ven aquí, es decir, que se, como diría uno en criollo, se mete un poquito, se empuja hacia la aurícula izquierda y por supuesto eso hace que se aumente un poquito la presión intraauricular, pero ahora no porque la aurícula lo haya hecho, sino porque se le empuja desde el plano AB, en este caso la válvula mitral, y por lo tanto la aurícula izquierda puede hacerse más excitable y eso genera por supuesto palpitaciones, que es la causa más frecuente por las que el paciente acude a consulta de cardiología, simplemente porque tiene palpitaciones y uno cuando evalúa nota que tiene la frecuencia cardíaca aumentada. Se hace el eco y bueno, por supuesto uno evalúa esto. Entonces lo usual es que el paciente con medicación reduzca sus síntomas, vuelva a su vida normal y en la mayoría de los casos, como recuérdense que dijimos que aquí había mucha fibra elástica, bueno, como les explico yo a los pacientes, cuando tenemos 15 años, bueno, nuestra cara es lisita, probablemente como la tienen ustedes ahorita, porque tienen muchas fibras elásticas. Cuando vamos alcanzando mayores grados de edad, bueno, nos arrugamos. ¿Y por qué nos arrugamos? Bueno, porque perdemos las fibras elásticas en la cara. Bueno, así también se pierden las fibras elásticas aquí y ahora el corazón las válvulas, van a cerrar de manera normal porque ya envejecieron y son menos elásticas. Y en el tiempo, cuando el paciente se hace un eco, el ecografista le dice, no, mira, tú no tienes nada, no tienes prolapso. Y el paciente puede pensar que se sintió estafado en el pasado. ¿Por qué? Porque le dijeron que tenía un prolapso y resulta que ahora no tiene nada. Y es simplemente
la evolución, el envejecimiento propio de esta válvula, ¿sí? Entonces, si alguna de las damas, que es más frecuente en damas que en caballeros, tiene una condición de prolapso valvular, ya sabe que es una condición menor. Simplemente hay que estar pendiente si ese prolapso tiene regurgitación para efectos de profilaxis de endocarditis bacteriana, que en todas las condiciones valvulares siempre hay que tenerlas presentes para cualquier procedimiento quirúrgico o donde se manipule y pueda haber sangrado. Aplica para las enfermedades valvulares que vimos previamente y para todas las que vienen a continuación. Para el caso de la válvula tricúspide también tenemos estenosis e insuficiencia. En el caso de la estenosis, fíjense que ahora una válvula que no abre bien va a hacer que el gradiente transvalvular tricuspidio se incremente y por supuesto le dificulte el paso de sangre de aurícula derecha a ventrículo derecho. Fisiopatológicamente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, se incrementa el gradiente transvalvular tricuspidio y por lo tanto la aurícula derecha tiene que aumentar la presión, se dilata. Entonces, por lo tanto, eso implica que si se dilata la aurícula derecha y hay aumento de la presión intraauricular, toda la sangre que viene de la economía sistémica, por supuesto, tiene que aumentar sus presiones para poder drenarse a la aurícula derecha. Y se aumenta la presión hidrostática y bueno, por supuesto, hay distensión yugular, ascitis, anasalca, hepatomegalia congestiva y edema en miembros inferiores, es decir, signos de insuficiencia cardíaca derecha. Nótese que en este caso solamente se va a afectar como cavidad desde el punto de vista cardíaco la aurícula derecha. El ventrículo derecho no sufre y las cavidades izquierdas tampoco van a sufrir. Si ocultamos el área tricúspide, bueno, no va a ser muy difícil entender que la dificultad para el paso de flujo va a hacer que se genere, por supuesto, también un soplo mesodiastólico y en algunos casos un reforzamiento presistólico. Fíjense que no hay tantos fenómenos como en el lado izquierdo, porque recuérdense que en el lado derecho se manejan presiones mucho más bajas. Radiológicamente, ¿qué va a ocurrir? Bueno, aquí los tenemos. Va a haber un aumento de la silueta cardíaca por dilatación auricular derecha solamente. Nótese que en este caso no va a haber congestión de hilios, no va a haber un arco pulmonar prominente, no va a haber una dilatación de bordes ni cavidades izquierdas, solamente la aurícula derecha. La insuficiencia valvular tricuspidia o la regurgitación tricuspidia es la condición en la que las valvas no cierran, no coaptan muy bien durante la sístole ventricular y por lo tanto se regresa sangre a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir en esta condición? Bueno, si no hay una buena coaptación de valvas, la sangre va del ventrículo derecho, va a regurgitar hacia la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha va a tener una sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque va a tener la sangre que le va a regresar de la economía sistémica, es decir, de las venas cavas, más la sangre que le regurgita del ventrículo derecho. Entonces se sobrecarga de volumen y eso hace que haya un aumento secundario de la presión y, por razones muy obvias, dilatación auricular. Pero en este caso, como va a haber mayor volumen aquí y esa va a ser ofrecido al ventrículo derecho una vez más en cada latido, también el ventrículo derecho se va a dilatar. Y de inicio, bueno, se mantiene con el mecanismo de Frank y Starling. Si aumenta la presión en la aurícula derecha, bueno, por supuesto se dilata y el retorno venoso sistémico se va a ver comprometido. ¿Por qué? Porque ahora hay un aumento de la presión en la aurícula derecha. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ya lo conocemos. Distensión yugular, ascitis, anasalca, hepatomegalia congestiva, edema en miembros inferiores, es decir, signos propios de la insuficiencia cardíaca derecha.
Fíjense que en casi todas las condiciones que hemos visto, tanto mitral como tricúspide, fíjense que muchas veces va a haber signos de insuficiencia cardíaca derecha, pero en este caso no hay ocultación de crepitantes ni nada de eso, que sería correspondiente a la insuficiencia cardíaca izquierda. Y si nos llega el paciente así, ¿cómo sabemos que corresponde a una condición valvular o a otra? Bueno, semiología. Por eso debemos estudiar semiología y todos los días auscultar y auscultar, de manera que en la medida que usted tenga refinado, educado su oído, usted por supuesto podrá dar mejores diagnósticos. Como en este caso la válvula tricúspide, por supuesto, tiene una condición en la que ese cierre se va a estar disminuido, bueno, por supuesto la sangre va a regurgitar hacia la aurícula derecha y por lo tanto va a haber un soplo holosistólico de regurgitación, pero que usted va a auscultar, por supuesto, en el área tricúspide, nada de área mitral. Y radiológicamente va a haber un aumento de la silueta cardíaca, pero solo por las cavidades derechas, es decir, por dilatación auricular derecha y ventricular ipsolateral. Vamos ahora a estudiar otra de las muy frecuentes enfermedades valvulares. Cuando hablamos del plano AB, la enfermedad valvular más frecuente son las correspondientes a la estenosis y la insuficiencia valvular mitral, en ese orden. Y la estenosis y la insuficiencia valvular aórtica también seguiría en ese orden de importancia, es decir, las condiciones valvulares del lado izquierdo más que las del lado derecho. Entonces la estenosis valvular aórtica, en ella, en esa condición clínica, fíjense que las valvas, acuérdense que valva es cada una de estas tres hojuelas que corresponden a la válvula aórtica, las valvas que deben hacer una apertura completa, grande, por supuesto no lo van a hacer, y fíjense que aquí el orificio que deja es muy estrecho, entonces la apertura de esas valvas va a estar comprometida muchas veces porque estas comisuras, que son estas rayitas que están aquí, van a tener gran fusión o calcificación por la edad y por lo tanto ellos no van a abrir de manera adecuada. Eso en el caso de una válvula que con el tiempo se haya dañado. A veces simplemente de manera congénita, en vez de nacerse con tres valvas, tres hojuelas de estas, se nace simplemente con dos, o sea que el paciente pareciera que tuviera una válvula mitral en el área aórtica, o sea, porque serían dos valvas nada más, dos hojuelas valvulares, y eso también con el tiempo va a hacer que la válvula se dañe ante la gran sobrecarga de presión que debe soportar esa válvula, y también genere una estenosis valvular aórtica, pero en este caso porque congénitamente se nació con una aorta bivalva, no es trivalva como la que tenemos la gran mayoría de nosotros. Hay muchas escalas para clasificar la estenosis valvular aórtica. La mayoría de ellas, por supuesto, se basa en medidas ecocardiográficas que competen aquí a los cardiólogos, pero de manera general, simplemente obviando muchos de los parámetros que están aquí, vámonos al parámetro de el área valvular aórtica, que es esta AVA que está aquí, y por supuesto diremos que una estenosis es leve cuando tiene 1,5 centímetros de diámetro o más, será moderada cuando va de 1 a 1,5 y severa cuando hay menos de 1 centímetro de diámetro en esa de área, en esa válvula, ¿sí? Desde el punto de vista ecocardiográfico, para obviar otros parámetros que deben medirse en cada paciente. Bueno, ¿qué ocurre cuando hay una estenosis valvular aórtica? Recuérdense que en este caso la válvula tiene problemas para abrir. Entonces ahora nos vamos al lado izquierdo. Esta sería la arteria aorta, aquí estaría la válvula, ventrículo izquierdo y aurícula
izquierda. Entonces, si hay estenosis valvular aórtica, se incrementa la poscarga, y al aumentarse la poscarga, porque el gradiente transvalvular allí está incrementado, entonces le va a costar aún más al ventrículo izquierdo poder pasar la sangre a la aurícula, a la arteria aorta. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el ventrículo izquierdo? Bueno, tiene que contraerse con más fuerza, y ya sabemos que al contraerse con más fuerza, eso implica una hipertrofia ventricular izquierda. Y nótese ahora cómo se aumentó el grosor de la pared ventricular y se disminuyó el volumen de la cavidad, ¿sí? Hipertrofia concéntrica. Fíjense que eso hace que el ventrículo no se dilate, sino que crece hacia adentro, ¿sí? Importante para efectos radiológicos. Al aumentar la fuerza de contracción, el tiempo sistólico se incrementa por encima del tiempo diastólico, y por lo tanto la presión al final de diástole va a estar aumentada, y eso va a hacer que la aurícula izquierda tienda a tener que aumentar su presión para poder vaciarse, y con el tiempo, bueno, se dilata simplemente la aurícula izquierda. Entonces, eso es lo que usualmente ocurre. Uno podría pensar, bueno, pero también la aurícula está conectada al sistema venocapilar pulmonar, y todo lo que vimos en las enfermedades valvulares, tanto estenosis como insuficiencia mitral, sí puede ocurrir también en los eventos fisiopatológicos a nivel pulmonar, pero eso sería muy crónicamente, es decir, a lo largo de mucho tiempo, puesto que de inicio el ventrículo izquierdo, con todo su grosor, va a tratar de soportar todo el proceso fisiopatológico. Entonces, si nosotros evaluamos a ese paciente, aquí tendríamos las 3 valvas del área aórtica. Aquí estaría el orificio estrecho por donde debe pasar el flujo de sangre. Recuérdense que la sangre pasa a través de esta válvula aórtica en sístole, ¿sí? Y recuérdense que el inicio de la sístole se da con la contracción isovolumétrica, que permitiría, al alcanzarse 80 milímetros de mercurio de presión, la apertura de la válvula. Pero como esa apertura va a ser defectuosa, la sangre va a comenzar a pasar con la contracción efectiva del ventrículo, es decir, en la sístole propiamente dicha, y eso hace que esta sangre pase fundamentalmente hacia mediados de sístole, y por lo tanto se va a generar primero un clic de apertura, es decir, la dificultad para que la válvula se abra. Entonces ese clic de apertura sería más o menos el equivalente al chasquido de apertura de las válvulas, de la válvula mitral en su estenosis, se recuerden. Entonces, en válvulas AV hablamos de chasquido de apertura, y en válvulas sigmoideas como esta hablamos de clic de apertura. Simple semiología cardiológica. Entonces la sangre va a pasar fundamentalmente en la mitad de la sístole, entonces se ausculta un soplo mesosistólico de eyección en el área aórtica y en la aórtica accesoria, y cuando usted encuentre un paciente con estenosis valvular aórtica, debe siempre auscultar las carótidas, porque auscultando las carótidas, en muchos casos, usted apreciará que ese soplo se irradia hacia esas cavidades, hacia esas porciones arteriales. Entonces hay soplo irradiado a las carótidas. Y de paso, si usted está en su práctica clínica diaria y usted ausculta un paciente en las carótidas, por supuesto llamará la atención, y usted, por supuesto, con mucho garbo, con mucho charm, usted dirá, bueno, estoy simplemente evaluando si hay irradiación del soplo de la aorta hacia las carótidas, y dirán, wow, qué semiólogo es este doctor. Radiológicamente, fíjense que de inicio no se ve nada. ¿Por qué? Porque acuérdense que habíamos hablado en la fisiopatología que hay una hipertrofia ventricular izquierda que hace que el engrosamiento y el crecimiento sea hacia adentro, es decir, que radiológica no se ve nada. Y más allá en el tiempo, bueno, signos de dilatación auricular izquierda.
Para el caso de la insuficiencia valvular aórtica, en este caso, una vez que se produce la sístole y el paso de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, esa cierre, esa coaptación de las válvulas no se produce. Recuérdense que la última porción de sangre que queda aquí en la arteria aorta tiende a regresarse, y por supuesto al regresarse aquí la presión intraventricular es muy baja y la presión aquí todavía es más alta, y eso hace que al regresarse un poquito la sangre, estas válvulas en condiciones fisiológicas cierren, es decir, coapten. Pero si no lo hacen, bueno, entonces esta sangre termina regresando para acá. Entonces se produce una regurgitación o insuficiencia valvular aórtica. Para efectos de las clasificaciones, por supuesto, nuevamente, nótese que todo esto implican condiciones ecocardiográficas para la insuficiencia aórtica. Entonces, simplemente recordamos que hay grados variables: ligero, moderado y severo, para efectos de el regreso valvular aórtico. ¿Y qué ocurre cuando hay una insuficiencia valvular aórtica? Bueno, lo primero que debemos entender es que regresa la sangre al ventrículo izquierdo, y por lo tanto el ventrículo izquierdo se va a sobrecargar de volumen, y esa sobrecarga de volumen va a hacer que haya una fuerza de contracción aumentada y le genere hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Pero recuerden que esa dilatación al inicio es compensada por mecanismos de Frank y Starling, y en la medida en que se dilata más el ventrículo, bueno, por supuesto la fuerza de contracción se va disminuyendo, cae la fracción de eyección, el paciente puede hacer signos de insuficiencia cardíaca. De inicio, cuando se incrementa el volumen que va hacia el ventrículo izquierdo, eso hace que el volumen de eyección sistólico, por supuesto, sea aumentado, y por supuesto eso va a hacer que la sangre en las arterias ese paso esté aumentado y haya una hiperpulsatilidad arterial, y por supuesto puede haber un incremento en la presión sistólica, y eso a su vez genera que la presión diferencial esté aumentada por vía de incremento de la presión sistólica por el volumen latido eyectado, pero la diástole se va a disminuir porque no hay coaptación adecuada de esa aorta, y la presión diastólica va a caer, y entonces por supuesto la presión diferencial va a aumentar. Entonces, cuando se avanza en el tiempo y ya el ventrículo se hace insuficiente para pasar esa sangre, bueno, por supuesto ni siquiera puede inyectar la sangre de manera adecuada a través de la arteria, y puede haber inclusive hasta insuficiencia coronaria. Auscultatoriamente, en semiología, por supuesto, la sangre ahora va a regresar de la arteria aorta al ventrículo. Entonces vamos a tener, después de la sístole, en diástole, un soplo diastólico precoz o protodiastólico que va a auscultarse en arteria aorta y aórtica accesoria. En la medida que el paciente va cronificando en esta condición valvular, recuérdense que el ventrículo izquierdo se va dilatando cada vez más, porque va a recibir la sangre de la aurícula izquierda más la sangre que regurgita desde la arteria aorta, y eso hace que se dilate. Entonces va a haber gran cantidad de volumen en el tiempo para pasar por esta misma área, que la válvula va a abrir bien, pero como ahora va a haber bastante sangre aquí para esta área que ahora se le va a quedar pequeña, puede asociarse en el tiempo un soplo mesosistólico eyectivo allí, como si fuera una estenosis valvular aórtica, y no lo hay. Simplemente es que ahora esta área se quedó pequeña ante un gran volumen que debe salir. Sería más o menos un volumen normal con un área estrecha, es decir, más volumen para pasar por esta área estrecha, en el caso de la estenosis aórtica. En este caso la válvula abre bien, pero ahora hay mucho volumen para pasar por esta área que ahora se le queda estrecha. Entonces es un soplo sistólico, pero de manera funcional. ¿Por qué? Porque es simplemente por la sobrecarga de volumen importante que ahora va a tener el ventrículo
izquierdo. Eso, por supuesto, como les dije, este soplo sistólico es en el tiempo. Lo que sí vamos a encontrar siempre es el soplo diastólico precoz o protodiastólico propio de la insuficiencia valvular aórtica. Entonces, allí usted puede evaluar al paciente y saber rápidamente qué condición tiene. Vamos ahora a la insuficiencia valvular pulmonar. La estenosis pulmonar la evaluamos cuando estábamos en la parte de las cardiopatías congénitas. Bueno, el mismo razonamiento. Por vía de las válvulas semilunares pulmonares, las válvulas no coactan bien y la sangre va a regresar al ventrículo derecho. Entonces, por lo tanto, el ventrículo derecho va a tener una sobrecarga precoz de volumen, lo cual va a hacer que aumente la presión intracavitaria y por lo tanto va a generar signos de insuficiencia cardíaca derecha. El soplo, por supuesto, es el mismo soplo de la insuficiencia aórtica, es decir, un soplo protodiastólico, pero que se va a ocultar, en el área pulmonar. Entonces, finalmente, como médicos, siempre debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Recuérdense que el Espíritu Santo representa el amor del Padre y del Hijo en acción. Ese amor, fíjense que está representado como una paloma, que es una de las representaciones que tiene el Espíritu Santo y es quien nos conduce en la vida. Cuando usted esté en una condición y sepa que, como diría uno en criollo, la conciencia te dice algo, hágale caso, no sea terco, déjese llevar por el Espíritu Santo que lo va a guiar siempre en la vida y va a hacer que usted siempre tome las decisiones acertadas, tanto en medicina como en su vida personal. Que Dios os bendiga.